Voy a pedir que se retiren. Uy, no se ve. Por la vez. No está haciendo bien. No gira el... Ya, bueno, me van a tener que ver en vertical los de Facebook. Si me ven en Facebook, debieron estar acá. No. Ahí está. Me alegra ver a tantas caras que no vemos tan seguido. Y gracias a todas las visitas que vinieron el día de hoy. Les queremos y les apreciamos mucho. Y si me dicen, ¿saben que nadie me saludó? Me avisan para retar a los hermanos que no les saludaron, porque tenemos que ser hospitalarios. Vamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Y bueno, nosotros como creyentes de la Biblia, nuestra base fundamental es, valga la redundancia, la Biblia. Y no es bueno dejarse llevar por sentimientos, dejarse llevar por emociones. Sin embargo, si tú lees la Biblia y no te produce ninguna emoción, estamos muy mal. Hay muchas partes de la Biblia que deberían emocionarte, que deberían hacerte llorar, que deberían alegrarte. Y aquí vamos a leer una historia que en lo personal me emociona mucho, me desafía, dice, wow, qué cobarde soy, o me hace sentir de esa manera. Primero de Reyes 18, vamos a comenzar en el versículo 20. Vamos a leer bastante, así que si pueden estar todos atentos, si no tienen Biblia, vamos a leer los versículos en voz alta. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupiera dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Vamos a orar.
Padre, doy gracias por la iglesia, porque tenemos un lugar donde podemos aprender más de tu palabra, donde podemos estimularnos con los hermanos al amor y a las buenas obras. Y estoy agradecido por cada persona que está presente el día de hoy. Te pido que me puedas utilizar para dar un mensaje edificante, que solo digo lo que tú deseas, Señor, lo que tu palabra nos dice, y que podamos salir aquí desafiados, Señor, a hacer más cosas por ti. Es lo que oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les decía, esta historia a mí me emociona, la encuentro bacán. Es como, tremenda humillación si llevaron a los profetas de Baal. De hecho, una vez leía en un libro que el simple hecho de que Elías fuera el que Dios utilizó ya era un desafío hacia los dioses paganos, porque el nombre Elías significa Dios es mi guía y deriva de una palabra en el hebreo que significa Jehová es mi Dios. Entonces el simple nombre de Elías ya estaba diciendo que Jehová era el único Dios verdadero, y solo su presencia ya era un desafío contra Baal. Y leemos en esta historia y podemos encontrar hartas cosas interesantes. Primero, en el versículo, vamos a ver los versículos iniciales, cuando Elías confronta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo? En el versículo 21, ¿claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claudicar es caer en la tentación. Entonces Israel estaba siendo inconstante, estaba, pero Jehová, pero Baal, y estaban sirviendo a algunos dioses, y es algo que Israel tiene impregnado en su naturaleza. Israel fue un pueblo muy idólatra, y no es la primera vez que alguien les hace esa acusación. De hecho, si me pueden acompañar brevemente, sin perder el lugar, al libro de Josué, capítulo 24. Nosotros sabemos de que Josué fue un varón que estaba completamente apegado a la palabra de Dios. Y en el versículo 15 de Josué 24, él dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Israel ya había tenido esa discordia, esa decisión que tomar. Servimos a los dioses falsos. Israel venía de Egipto, un pueblo altamente idólatra. Habitaron en tierra después de idólatras. Entonces le está diciendo, tienen que escoger, pero yo escojo servir a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Entonces Israel estaba ahí titubeando si hacerlo o no. Y me gusta porque él pone un desafío, ¿no? Él les dice, bueno, vamos a poner a prueba a ese tal Baal. Y dijo, bueno, si se prende fuego, entonces ese va a ser el Dios verdadero, Baal. Y si se prende fuego en el altar, va a ser el Dios verdadero, Jehová. Y pudieron haber ocurrido muchas cosas, pero no funcionó porque claramente ese Dios era falso. De hecho, me da risa que hasta se burla de ellos. Le empieza a decir, se les quedó dormido su Dios. De hecho, leía, y cuando dice de que estaba trabajando, decían que incluso podía ser un eufemismo para decir de que ese Dios estaba en el baño. Entonces, a lo mejor está en el baño. O sea, realmente estaba muerto de la risa Elías. Y claramente este Dios no iba a responder, era un Dios falso. Y me gusta porque a lo mejor, siendo personas malas los profetas de Baal, haciendo cosas tan malas, podrían haber dicho nada, pero cuando tú prendiste fuego se hizo trampa o alguna cosa por el estilo. Entonces se asegura y le echa agua, le echa 4 cántaros de agua, cántaros grandes, y le echa 3 veces. O sea, tanto que la zanja que se había hecho se llena de agua. Y aún así, y esta es otra cosa maravillosa, Elías solo lo dijo una vez. Los profetas de Baal estuvieron hasta las 3 de la tarde, leía que era más o menos como hasta las 3 de la tarde, pidiendo que se prendiera fuego. Y una vez Elías dijo y se prendió fuego. Se cree también, es que estuve leyendo bastante porque me llama mucho la atención esta historia, se cree que probablemente fue un rayo, o sea, estaban esperando que cayera un rayo y que prendiera fuego a todo eso. Entonces Dios probó con su poder, con su soberanía, que Él era el único Dios verdadero. Y hoy día quisiera que pudiéramos aprender 2 cosas de esta historia. Un error que tenía Israel, que nosotros leímos en el versículo 21, y era estar en estos 2 pensamientos, y es la tibieza espiritual. Es un peligro, hermanos, la tibieza espiritual. En este contexto, Israel estaba con un Dios
con un rey que no era muy bueno, que era el rey Acab. De hecho, si nosotros vamos 2 capítulos atrás, en Primero de Reyes, pero el capítulo 16 y el versículo 29 nos empieza a contar acerca de Acab y su reinado. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, nos damos cuenta que reyes malos hubieron varios, pero no hubo otro como Acab. Fue muy malo, un rey muy malo. Si nosotros también leemos acerca de Jezabel, Jezabel tampoco fue muy buena, que digamos, era peor. Entonces, Israel sí estaba bajo un mal contexto, un mal rey. Recordemos que aquí es el momento donde el reino está dividido, por eso se menciona al inicio, comenzó en el versículo 29 se menciona Asa, rey de Judá. O sea, mientras reinaba Asa, iba en el año 38 Asa, empezó a reinar Acab. O sea, para que se hagan la diferencia desde lo que sucedió con Roboam y Jeroboam, se divide el reino. Entonces estamos hablando de Israel, o sea, todas las tribus menos Judá. Y Acab hizo cosas terribles, adoraba a dioses falsos, y podemos ver muchas cosas, las cosas que tuvo que sufrir también Elías por ser el profeta de Jehová, porque Acab se resistía a él. Entonces era un tiempo difícil para Israel, pero eso no justifica su tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es algo que nosotros también podemos encontrar en el Nuevo Testamento. De hecho, el término tibio lo podemos encontrar en Apocalipsis. Si me acompañan al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis comienza con cartas hacia algunas iglesias que existieron realmente. Ahora, hay algunas interpretaciones que se le dan a estos pasajes como que representa a la iglesia dentro de las eras de los años, y dicen, por ejemplo, que nosotros estamos en la era de la Odisea, la que vamos a leer ahora. Esas son especulaciones, no está confirmado por la Biblia, puede tener mucho sentido, pero mientras no lo confirmemos no podemos afirmarlo al 100%. Pero sí, estas eran iglesias reales, o sea, se le estaba hablando de iglesias reales. Y el mensaje a la Odisea empieza en el versículo 14 de Apocalipsis 3. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Es triste lo que estaba ocurriendo en la iglesia de la Odisea, porque está diciendo de que ellos no eran ni fríos ni calientes con Dios. O sea, no estaban con Dios o simplemente se habían deshecho de Dios, estaban como ahí intermedios. Y por eso él dice: decídanse, elijan, ¿van a servirme o no me van a servir? No estén ahí entre medio. Y de hecho, es tan así lo que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea, que en el versículo 20 nos dice que es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Cristo no estaba en esa iglesia. Es decir, de que Cristo no era el centro de esa iglesia. Yo estuve buscando un poquito acerca de la iglesia de la Odisea. La Odisea significa el gobierno del pueblo. Entonces, sugiere de que era una iglesia que quizás no tuviera, no siguiera la autoridad. También nos menciona de la riqueza que tenía, pero la verdad es de que la riqueza material no significa nada. Jesús nos habla, por ejemplo, acerca de hacer tesoros, donde el orín corrompe y la polilla comen,
deberíamos hacer tesoros celestiales, y es por eso que en el 18 les aconseja que nosotros compremos, como dice, oro refinado de Él. Entonces, esta iglesia estaba tibia espiritualmente. Y esa tibieza espiritual, yo por lo menos encontré dos factores que podrían tener. Podría ser, por ejemplo, no confiar en Dios, no una indecisión, decir, no, si yo confío en Dios por la boca, pero no con mis acciones, no demostrar una confianza real. Y de hecho a Dios no le agrada la indecisión, no le agrada que nosotros digamos, sí, no sé, puede ser. Dios desea gente 100% comprometida en su obra. Y uno lo puede ver en la Biblia. Por ejemplo, Pablo, todos los apóstoles y todos los primeros cristianos estaban comprometidos, daban su vida por la obra. Si uno ve qué pasó con los apóstoles, no nos aparecen sus muertes bíblicamente, pero uno puede ver a través de la historia de que tuvieron muertes dolorosas, fueron perseguidos y murieron. Ellos estaban comprometidos al 100% con lo que Dios les había encargado. Pero igual hay ejemplos bíblicos de gente que no estaba comprometida al 100%. Acompáñenme al libro de Lucas para ver un poco acerca de eso. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, el versículo 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino. Voy a esperar porque escucho hojas todavía. Era Lucas 9, 57. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Entonces alguien que supuestamente, según su boca, dice, estoy comprometido contigo al 100%. Eso es lo que está diciendo. Y el versículo 58 dice: y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, allí nosotros encontramos el resumen del carácter de estas personas. Son personas que afirmaban confiar en Dios. Como el primero, que decía: te voy a seguir a donde quiera que vayas. Tremenda promesa, ¿no? Donde quiera que vayas. Pero después Jesús le dice acerca de que Él no tiene dónde quedarse. No tiene un hogar. Muchas veces nosotros no somos lo suficientemente agradecidos de ver las cosas que tenemos. Jesús, que es el Hijo de Dios, ni siquiera tuvo un lugar donde acostarse. No tenía un lugar donde dormir. Para que lo pensemos también. Entonces, esta gente, Jesús simplemente dice cosas muy simples, pero con esas cosas muestran de que genuinamente ellos no estaban dispuestos a confiar al 100% en Dios. Confiar al 100% significa que si Dios te dice que tienes que ir a otra parte y dejar a tu familia, a la gente que conoces, tienes que hacerlo. Como por ejemplo los misioneros. Nosotros pudimos escuchar el miércoles pasado nuestros misioneros en Ghana, la familia Gallardo-Gándara. Y es sorprendente lo que están haciendo ellos allá. Es maravilloso ver cómo están trabajando con niños en las escuelas, cómo están trabajando con matrimonios, están repartiendo Juan y Romanos en los idiomas allá en Ghana. Es maravilloso. Y para hacer eso ellos tuvieron que dejar su idioma, tuvieron que dejar su cultura, tuvieron que dejar su familia, tuvieron que dejar su iglesia, tuvieron que dejarlo todo. Entonces, eso es un compromiso al 100%. Es decir, si tengo que dar la vida por ti, la voy a dar. Hace poco, en la reunión de jóvenes, hablábamos de Jim Elliot, un misionero que fue a la selva, si mal no recuerdo, ecuatoriana, y él dio su vida predicando el evangelio a las tribus, y murió a punta de lanza. Entonces, sí, yo creo que muchos aquí podríamos decir: ¿quién está dispuesto a servir 100% a Dios? Todos le dirían la mano: yo. Pero no es tan fácil. Entonces Dios desea gente que esté comprometida al 100%. Acompáñenme al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí nos habla de este hombre de doble ánimo, que pide, o sea, que probablemente en su oración, en este caso por sabiduría, ese es el contexto, por sabiduría dice, Señor, necesito sabiduría, dame la sabiduría que todo tú puedes dar. Pero en su corazón no está creyendo que Dios se la va a dar. Eso es alguien inconstante en sus caminos. O como Israel, que a lo mejor decían sirven a Baal, pero pensaban en Jehová, o servían en Jehová, pero también estaban adorando a Baal. Entonces no estaban en su corazón decididos quién era el verdadero Dios ni a quién servir. Vemos una tibieza aquí, donde dicen, sí, pero quizás esto y quizás esto otro. La Biblia nos está advirtiendo, porque es como el capítulo de Santiago 1 habla sobre la sabiduría, el comienzo. Pero la afirmación del versículo 7 no solo habla de la sabiduría. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no solo está hablando de sabiduría. Si tú eres inconstante en todos tus caminos, si eres un hombre de doble ánimo, tu oración no va a ser respondida. Porque no vas a obtener nada del Señor. Tienes que estar decidido, de saber qué quieres. Es importante. Otro motivo, como les había dicho, 2 motivos tenía de por qué podemos tener una tibieza espiritual. Es tener 2 señores. Es decir, lo que estaba ocurriendo también con Israel. Estaban teniendo una lucha porque había 2 dioses a los que adorar. Nosotros no podemos tener 2 señores. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y el versículo 24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros no podemos servir a 2 señores. Aquí está dando el ejemplo de las riquezas, y esto puede aplicarse a muchas áreas de nuestra vida. Lo mismo sucedía con Israel. El pueblo no podía servir a Dios si servía a Baal y los demás dioses. Por ejemplo, mencionaba una estatua Acera, que era una diosa de la fertilidad pagana también. La preeminencia de Dios tiene que ser en cualquier ámbito de nuestras vidas. Hice una lista como de ámbitos de la vida en general. Por ejemplo, está la vida social, las amistades, las relaciones conyugales con la pareja de matrimonio, la paternidad, la salud física. Encontré también que decía salud emocional, desarrollo intelectual, carácter, carrera profesional. Y podríamos seguir, estoy seguro que me estoy saltando alguno. Todas esas cosas son cosas que nosotros priorizamos muchas veces más que Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a dejar de leer la Biblia y empezamos a leer libros de filosofía, estamos priorizando un desarrollo intelectual que más es más pagano, vacío, por sobre Dios. La Biblia nos habla acerca de que en el conocimiento del santo está la sabiduría. Entonces estaremos haciéndolo mal. Si nosotros empezamos a priorizar la salud física por sobre la iglesia, dejo de leer mi Biblia, pero estoy haciendo ejercicio todo el día. El ejercicio es muy bueno, es muy sano. De hecho, la Biblia nos dice de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros no somos nuestros. Entonces nosotros no deberíamos estar tratando mal a nuestro cuerpo. De hecho, deberíamos estar cuidándolo, alimentándonos bien y haciendo ejercicio. Pero cuando eso toma el lugar de Dios, se vuelve un ídolo, se vuelve otro señor. Cuando el cónyuge, tu esposa, tu esposo, o incluso las personas que ni siquiera están en una relación matrimonial, sino que están en fornicación y tienen a su pareja y la aman, y su pareja te dice, no me gusta que vayas a la iglesia, y tú dices, bueno, no voy a la iglesia. Estás poniendo a esa pareja por sobre Dios. Y podríamos seguir así. Entonces, Dios tiene que tener la prioridad en todo ámbito de nuestra vida, pero no solo eso. Cuando Dios tiene la prioridad en todo ámbito de nuestra vida, esos ámbitos también se ven afectados. Por ejemplo, si yo digo, Dios va a ser lo primero en mi vida, empiezo a leer su palabra, empiezo a orar, empiezo a participar en una iglesia. El primer ámbito que había mencionado, las amistades. Bueno, mis amistades van a cambiar también. La Biblia dice en Proverbios 13:20 de que el que se junta con necios será quebrantado. Entonces mis amistades van a cambiar. Si nos dicen en relación con pareja, la Biblia habla mucho acerca de cómo escoger un cónyuge y también de una vez casados, cómo se debe tratar el marido a la mujer y la mujer al marido. La paternidad. El pastor hace muy poco predicó acerca de la crianza de hijos, y la Biblia habla acerca de la corrección, habla acerca de la disciplina y la corrección.
Entonces, la manera en la que uno cría a sus hijos también va a cambiar porque yo tenga a Dios primero en mi vida. La salud física, como les había mencionado, es importante, y también si yo soy cristiano no voy a estar consumiendo drogas, no voy a estar tomando alcohol, no voy a estar fumando, porque yo sé que este cuerpo es algo que me dio Dios, templo del Espíritu Santo, y que no me pertenece. La salud emocional, acompáñenme a Filipenses capítulo 4 para ver eso. Prefiero leerlo textualmente antes que decirlo en mis palabras. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las razones por las que muchos cristianos tienen una buena salud emocional, mental, es porque entregan todo a Dios, oran a Dios por las cosas que sienten, y después tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo siempre comento, cuando leí la biografía de Hudson Taylor, les había llegado una carta de una noticia muy grave. Había unos pastores que estaban en China, tenían una situación muy difícil, y él estaba junto a otro pastor, y leyó la carta, la guardó y luego se puso a silbar muy contento. Entonces el otro pastor le dice: pero ¿cómo estás tan contento, tan tranquilo en una situación tan difícil? Y él le dice: bueno, ya se lo encargamos a Dios, Él va a orar. Él tenía una paz que sobrepasaba todo entendimiento, y era esa paz que obtenemos al entregarle todo a Dios y confiar plenamente en Él. Después, el desarrollo intelectual. El libro de Proverbios tiene mucha sabiduría. Lo hemos leído, de hecho lo leímos hace un tiempo, un capítulo cada culto. Eso fue precioso. Y ¿saben qué? Si lo leen de nuevo, van a seguir encontrando sabiduría. Y si se lo terminan de leer y lo vuelven a leer, van a seguir encontrando sabiduría. Es una fuente inagotable de sabiduría. La Biblia completa. El carácter. La Biblia nos habla mucho acerca del carácter. Por ejemplo, cuando habla de los pastores y habla acerca de los requisitos, son puros requisitos que hablan acerca del carácter de un siervo que quiere servir en el obispado, como por ejemplo marido de una sola mujer, no pendenciero, hospedador, que tiene a sus hijos en sujeción. Son todas características que hablan acerca del carácter. La carrera profesional también influye, porque yo puedo decir: quiero desenvolverme en esta área, pero si no es lo que desea Dios, si Dios desea que sirvas tiempo completo, no todos van a servir tiempo completo, eso es cierto, no todos vamos a ser pastores o esposas de pastor, pero todos debemos estar dispuestos a hacerlo. Si Dios lo que desea para tu vida, es lo que tienes que hacer. Si Dios desea que seas un médico cristiano, si Dios desea que seas un profesor cristiano, perfecto, pero es lo que Dios desea, no lo que tú deseas o lo que tú quieres hacer e imponer tu voluntad. Entonces, si nosotros tenemos a Dios como prioridad en nuestras vidas, afecta a todos los ámbitos. Volvamos otra vez a Primero de Reyes. Vamos a volver de nuevo a Primero de Reyes. Capítulo 18 estábamos. Habíamos hablado acerca de la tibieza espiritual. ¿Por qué? Por indecisión, por no confiar en Dios, y también por tener más de un Dios, por tener dos señores, tener más de un Señor. Y ahora vamos a ver la verdadera fe que deberíamos tener, no una fe indecisa, no una fe dividida, sino una fe genuina. Si nosotros vemos a Abraham, está en el versículo 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, él tenía claro quién era el Dios. Uno puede notar en sus palabras la decisión, la certeza. Y si nosotros vemos la vida de Elías, vemos una vida de fe. El capítulo anterior, solo con el capítulo anterior, y si uno lo lee, uno puede ver cómo Dios proveyó con él a través de cuervos, cómo le proveyó a través de una viuda pobre con su hijo, y cómo ese hijo volvió a la vida. O sea, él vivió una vida realmente con fe. Ahora, ¿cómo es una fe genuina? ¿Cómo podemos tener una fe como la de Elías, una fe verdadera? Primero tenemos que entender de dónde viene esa fe, ¿no? Acompáñenme al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 10.
versículo 17. Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que Elías tenía, esa confianza, esa certeza, venía por la palabra de Dios. Para los israelitas, para los judíos, siempre es importante el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Y Dios fue muy claro en la ley de Moisés acerca de dioses falsos, de la idolatría. El primer mandamiento habla acerca de eso, sobre no tener dioses ajenos, no hacerse imágenes. Si nosotros, por ejemplo, vemos algunos versículos muy conocidos que incluso los judíos hasta hoy en día se dicen, en Deuteronomio 6.5 nos habla acerca de que los israelitas debían amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Entonces, era muy clara la Biblia acerca de la idolatría. La palabra, lo que ellos tenían en ese momento, Dios había sido clarísimo. No había un vacío legal, como se suele decir, donde ellos podían decir, pero lo que hacemos con Baal no está mal. No. Elías tenía claro quién era el verdadero Dios y hacía lo correcto. Entonces, su fe estaba fundada en la palabra. Como vimos en Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso lo podemos aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, si uno lee Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo eso. Y lo creo, y estoy seguro. No estuve ahí, de hecho nadie estuvo ahí, solo Dios. Quizás para la ciencia popular lo que digo es descabellado, decir que Dios creó todo. No, el Big Bang lo creó todo. Pero la palabra de Dios dice que Él creó los cielos y la tierra, y yo lo creo. Y así funciona la fe genuina. Una fe de creer lo que la Biblia dice porque Dios lo dice, porque es su palabra. Entonces, ¿cómo funciona la fe? Hay algo interesante con la fe. No se trata de la cantidad de fe, sino de la calidad de la fe. Porque acompáñenme a Lucas capítulo 17 para ver acerca de esto. No nos falta más fe, nos falta una fe mejor, una fe verdadera. Lucas capítulo 17. Versículo 5. Del Lucas 17, 5 dice: dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Entonces le estaban diciendo: Señor, danos más fe, nos falta fe, danos más fe en cantidad. Pero Dios, Jesús, en el versículo 6, entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces le estaba diciendo: la cantidad de fe no es lo importante. Si tuvieras la fe como una semilla de mostaza, podrías hacer eso. Entonces su fe no era verdadera, su fe no era genuina, eso es lo que le faltaba. Hay otro versículo, por ejemplo, donde lo tienen que buscar en Marcos 9:24, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, Jesús, la fe es dependiente del objeto y de qué tan genuina es esa fe. O sea, yo puedo tener mucha fe en un objeto, pero si ese objeto no es el objeto correcto, mi fe es vacía y no sirve para nada. Es como si yo me quiero tirar en bungee amarrado en un hilo de coser. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero se va a cortar el hilo y me voy a matar. Entonces, el objeto es importante, pero también la calidad de la fe. Porque cuando nosotros tomamos decisiones donde decimos que confiamos a Dios, pero realmente no estamos confiando y estamos dudando, las cosas no salen bien. Entonces, Jesús debe ser la fuente de la fe. La Biblia nos dice en Hebreos 12:2 que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestra fe no debe ser aumentada, debe ser perfeccionada. Estaba buscando alguna ilustración para eso, y la primera ilustración que se me ocurrió fue que hace poco tuve que comprar presto barba. Tenía que afeitarme. Estaba en ese dilema: ¿compro las baratitas o compro el repuesto? Y el problema con las baratitas es que no afeitan bien, y el repuesto era un poco más caro y solo venía 2, pero duraba 20 afeitadas acá. Y yo dije: oh. Entonces me hace pensar en eso, de que quizás no es la cantidad, puedo comprar muchas baratas, pero van a durar 2 usos, las voy a tener que estar botando y no cortan bien, me voy a cortar. O puedo comprar una que quizás cuesta lo mismo que comprar 3 paquetes, pero va a durar bien, va a ser un mejor ejemplo. No se me ocurre otro ejemplo, lo siento por las damas. Sé que las damas no se afeitan, yo sí, pero bueno. A lo que voy con eso es de que, claro, no es la cantidad, es la calidad, ¿no? Y la fe es importante en la vida cristiana. De hecho, en Hebreos 11, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Israel no estaba teniendo fe, por eso Dios no les agradaba. O la iglesia de la Odisea no estaba teniendo una fe sincera, estaba titubeando, estaba tibio. Entonces por eso dice que les iba a vomitar, lo estaba rechazando. Entonces si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos una fe como la de Elías. Una fe que si Dios le dijo, anda a tal parte, yo voy a proveer, él fue. Si él dijo, bueno, vamos a hacer estos sacrificios y vamos a ver quién es el verdadero Dios, y mojó los sacrificios 3 veces, eso es una fe genuina. Él sabía, yo sé que Dios es el Dios verdadero, él va a cumplir, y cumplió. Entonces, para todos los que me están escuchando ahora, lo primero en lo que deben tener fe es en el Evangelio. La Biblia nos habla acerca de eso. El Evangelio es simplemente la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y cualquiera que cree en eso, que tiene fe, la fe que hablamos recién, no de que, sí puede ser, sino genuina, en que ese sacrificio, porque, mira, acompáñenme al 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 15. La palabra evangelio es una palabra tan usada. De hecho, hay una frase que, bueno, no sé si es una frase, pero uno suele decir que cuando algo se dice mucho está quemado. Entonces, la palabra evangelio está tan quemada, la dicen tanto, que uno como que le perdió el significado. Pero la Biblia la define tan claro. En el versículo 1 de 1 Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero ¿qué dice? Si no creísteis en vano. Entonces la Biblia nos dice que para obtener vida eterna tenemos que creer en el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Y después en el 3 lo define: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos, o sea, ahora lo va a decir: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, tan simple como eso. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús con un propósito: el perdón de pecados. Jesús murió, y Él no cometió pecado, pero aún así murió. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Entonces, Él no pagó el precio de su pecado, porque no pecó. Pagó el precio de nuestro pecado. Y cualquiera que cree en eso puede tener vida eterna. Entonces ahí debería comenzar la fe de cada uno. Y una vez hacemos eso, deberíamos confiar durante todo el camino de la vida cristiana. La vida cristiana es muchas veces definida como una carrera, y la meta se alcanza cuando Jesús vuelva, ¿no? O cuando nos encontremos con Él. Nunca vamos a ser iguales a Jesús, pero maravillosamente su Espíritu nos va transformando. Y para hacer eso necesitamos una fe genuina, confiar, creer sinceramente y depender de Él, y estar dispuesto, como Elías, a servirle lo que Él desee. Vamos a orar. Voy a terminar el